Podríamos decir como síntesis general, aunque sé que esto no es una valoración unánime, que la idea de voy a hablar de nuestra América sureña, de nuestra América del Sur, no porque niegue a América Latina como categoría histórica, sino porque comparto el comentario que hizo Chacho Álvarez antes, de que en términos de realización y de construcción concreta de integración, lo que tenemos al alcance y en proceso es América del Sur. Ya América Latina en su conjunto ya es una categoría histórica que nos permite también abarcar un cierto consenso político, pero las tareas del núcleo duro de la integración, aquellas que están pendientes y que son determinantes de nuestro proceso de desarrollo, tienen que resolver y resolverse en el escenario sudamericano, que es el más relevante con sus 400 millones de habitantes y que todavía sigue dominado por la desconfianza y por la fragmentación. En esta perspectiva sudamericana, entonces, como decía, sé que no es una valoración unánime, pero podría sintetizar nuestra experiencia de la segunda mitad del siglo XX como una experiencia de desarrollo frustrado. Creo que llegamos a final del siglo XX siendo todavía países netamente y claramente subdesarrollados, fragmentados, atravesando una durísima etapa de dictaduras y destrucción social, y en un intento de recomposición de la vida democrática de nuestras sociedades ya en la última década, bajo la orientación hegemónica, como bien lo describía también Chacho, del pensamiento único y del consenso de Washington, recetas que aplicadas al contexto histórico concreto de nuestro continente terminaron siendo un fracaso, porque no resolvieron ninguno de nuestros problemas endémicos, el tema endémico de la crisis generada por la deuda, la crisis de la deuda, el retraso científico-técnico, la falta, la insuficiencia crónica de inversión. En fin, podría describir largamente este cuadro y en definitiva asomamos al siglo XXI como si fuera poco, saliendo o intentando salir de crisis coyunturales gravísimas, producto de nuestras asimetrías, de nuestro desarrollo desigual, de nuestras decisiones políticas divergentes en unos países y otros, el caso emblemático de la devaluación tremenda de Brasil que desacomodó todas las economías del conjunto sudamericano, la crisis interna de la Argentina que repercutió directamente en el desencadenamiento de la crisis económico-financiera en el Uruguay, etcétera, etcétera, y con una situación política alarmante donde nuestros pueblos habían expresado un verdadero desafío al funcionamiento de nuestras democracias, ¿verdad? Las viejas consignas, que se vayan todos abajo a la política, etcétera, etcétera. O sea que nuestra experiencia de la segunda mitad del siglo XX no fue una experiencia de éxito, de desarrollo y de reafirmación de estados democráticos, y mucho menos fue una experiencia de avance en la construcción de estos estados continentales de los que estamos hablando hoy, porque en realidad el avance de nuestra integración en la segunda mitad del siglo XX fue más manuscrito que real. Y creo además que fuimos una zona del mundo, primero producto de la Guerra Fría, luego producto de la hegemonía de la potencia unipolar norteamericana, fuimos una zona del mundo que los periodistas suelen describir como el patio trasero de los Estados Unidos. La imagen es desagradable, pero está claro que no tuvimos ni la capacidad ni la autonomía suficiente para ser actores propios en el mundo, y que nuestra política internacional y otros aspectos que luego detallaré brevemente fueron claramente dependientes o condicionados por la presencia norteamericana y la visión geopolítica internacional que los norteamericanos tuvieron del mundo. Ese es nuestro balance del siglo XX y ese es el desafío que debíamos de enfrentar al inicio del siglo XXI. ¿Qué nos planteamos al inicio del siglo XXI con nuestros nuevos modelos, nuestros nuevos intentos integradores? 6 o 7 cuestiones fundamentales. La primera, me parece a mí la más importante,
visto hacia el pasado e incluso hacia el futuro, la paz. La paz. La construcción de América del Sur como un espacio continental de paz es clave en nuestra concepción de la construcción del desarrollo que queremos impulsar por delante. Segundo, la revalorización de la democracia, superando la vieja y tramposa discusión de democracia formal o democracia sustancial. En realidad, la democracia formal tiene sus valores absolutamente sustanciales, porque el Estado de Derecho, con ser una estructura normativa formal, es absolutamente sustancial a la convivencia democrática. Pero al mismo tiempo, la vida nos enseñó que para que ese Estado de Derecho tuviera plena vigencia, debe materializarse en la vigencia plena del goce de todos los derechos humanos por parte de los ciudadanos. Y allí tuvimos que asumir el desafío de darle contenido a la democracia. La democracia es, en realidad, cuando se realiza en la vida social, la vigencia y el goce irrestricto de los derechos humanos por parte de la ciudadanía. De modo que aquí nuestros grandes desafíos políticos al inicio de este siglo: paz, democracia y derechos humanos. Pero además teníamos que resolver las materias pendientes del desarrollo económico sustentable en un nuevo contexto, el contexto de la crisis ambiental mundial, lo que dificulta las tareas del desarrollo, pero lo hemos incorporado naturalmente como un eje trascendente. Y a esto debo de agregar nuevas concepciones que tienen que ver con la necesaria construcción de esta nueva integración. Primero, construir una seguridad propia de nuestro continente. La seguridad de nuestros ciudadanos y de nuestras sociedades debe ser resuelta por nuestros propios recursos humanos y materiales y por nuestras propias doctrinas, y no depender de ninguna fuerza exterior, lo cual no significa negarse al intercambio, a la cooperación e incluso a la interoperabilidad de fuerzas con el mundo exterior, pero debe depender de nuestros recursos y de nuestras doctrinas. La elaboración de una nueva concepción de la soberanía en el mundo global y la construcción de una nueva doctrina de la defensa. Señor comandante, esto lo hemos conversado muchas veces y hemos aprendido también muchas veces de sus excelentes exposiciones. La construcción de una nueva doctrina de defensa que nos permita garantizar nuestra soberanía en el marco de un mundo globalizado, donde la interacción mundial tiene nuevas oportunidades, pero también tiene una cantidad enorme de nuevos riesgos. Y finalmente, lograr lo que nunca hasta ahora hemos logrado desde los albores de nuestra vida independiente: autonomía internacional como bloque sudamericano en el mundo. No hemos logrado todavía ser un bloque autónomo y defender desde nuestras propias doctrinas, desde nuestros propios recursos, desde nuestras propias fuerzas, nuestras posiciones a nivel mundial. Y esto es absolutamente imprescindible, primero por el dibujo de la realidad mundial multipolar, de la que mucho se habló aquí, y segundo, y me hago responsable personalmente de esto, no quiero que se traslade esto a definiciones de mi fuerza política, porque estamos en un peligrosísimo escenario de descarecimiento y debilitamiento de la multilateralidad y de los sistemas multilaterales de gobernanza global donde se construyen los consensos entre los estados. Lo digo adelante de mi querido embajador Pombo, con quien tuve que compartir jornadas de trabajo en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y quizá la prueba más dramática de esto, podría poner muchísimos ejemplos, es el hecho del estrepitoso fracaso de las negociaciones mundiales de comercio, que han salido definitivamente del ámbito de negociación de la Organización Mundial de Comercio para negociarse en ámbitos liderados por las potencias, cada potencia tratando de construir liderazgos en su área de influencia o en su zona de influencia y planteando las agendas de negociación. O sea que la negociación de comercio también se ha tornado multipolar o plurilateral, en descaecimiento del organismo central de la negociación de comercio mundial, que es la Organización Mundial de Comercio. Y yo creo que los países más pequeños del mundo
deben de hacer un gigantesco esfuerzo, y sé que esto es posición latinoamericana bastante acordada, por reinstalar las negociaciones de comercio y la resolución de las cuestiones de comercio a nivel global en la Organización Mundial de Comercio, que es el único lado donde cada Estado tiene el mismo derecho que otro. Y de lo contrario, sino lo que va a primar es el poder geopolítico de cada potencia en cada región del mundo y en cada zona de influencia. De modo que con este panorama, señoras y señores, la integración es más necesaria que nunca. Es verdaderamente un desafío. Y tenemos entonces, con este panorama, negociaciones en curso. Esas negociaciones nos exigen desatar algunas complejidades. La primera de ellas, estamos observando que en los grandes acuerdos de alcance global que van a marcar la vida comercial, financiera y económica del mundo para los próximos 30 o 40 años, hay también un total decaecimiento de la valoración del derecho internacional de protección del trabajo y de los trabajadores. Los grandes sindicatos occidentales, no solo en Europa, donde la influencia socialdemócrata es muy importante, sino también en Estados Unidos, donde la influencia del Partido Demócrata de Estados Unidos en los sindicatos es importante, han reclamado que en estos tratados interregionales o de grandes megabloques se incorporen artículos vinculantes que reconozcan en forma expresa la vigencia de las convenciones fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo. Cosa que parece de perogrullo, porque ya han sido aceptadas por una cantidad de naciones. Y sin embargo, en tratados que van a gobernar el mundo en las próximas 3 o 4 décadas, los países no han logrado ponerse de acuerdo en que deben de incorporar allí como norma vinculante que cada Estado firmante de esos tratados se compromete a respetar las convenciones de la Organización Internacional del Trabajo, por lo menos las 8 convenciones básicas, que es lo que se pide: el derecho a asociación, el derecho de huelga, el derecho a protección social, el derecho a negociación colectiva, etcétera, las 8 convenciones fundamentales que ustedes conocen. Y entonces, con mucha alarma, los trabajadores del mundo occidental, que están acostumbrados a una cultura de negociación, de lucha, pero de negociación, se preguntan, y se preguntan con todo derecho a mi juicio, ¿por qué las grandes potencias del mundo que están negociando estos acuerdos no quieren incluir esta cláusula en esos tratados? La segunda cuestión, como dije, que nos alarma es el decaecimiento del ámbito de la Organización Mundial de Comercio como ámbito natural para resolver estas cuestiones. La tercera cuestión que nos alarma es un tema difuso y que está todavía sin resolver, y que es la forma de encarar los conflictos o las controversias entre los estados nacionales y los inversores cuando se plantean disputas entre los derechos del inversor y los derechos del Estado nacional a aplicar políticas públicas regulatorias. Naturalmente, el caso que está en la tapa del libro, ya que estoy en Uruguay, es el de Uruguay con Philip Morris, pero podríamos poner 20 ejemplos más y no los voy a poner para no citar a ninguna nación en particular ni a ningún juicio en particular. Pero está claro que los tribunales que hasta hoy resuelven los conflictos entre los derechos nacionales de los estados a aplicar políticas públicas y los inversores han zanjado el 90% de sus juicios, casi sistemáticamente a favor del inversor, desconociendo la capacidad soberana de los estados. Y este es un tema que incluso tuve oportunidad de discutirlo con personal de la Unión Europea. Pido permiso al embajador para hacer esta referencia, y ellos también nos plantearon, personal profesional de la estructura de la Unión, que nos decían que ellos están preocupados por este tema y que incluso estaban buscando hacer una propuesta por parte de la Unión Europea de constitución de un nuevo tipo de tribunales para atender este problema. Y dos grandes temas más que están subyacentes en las grandes negociaciones y conflictos mundiales. La todavía no resuelta necesidad de una regulación financiera internacional. El sistema económico mundial está siendo cíclicamente sacudido por grandísimas olas de especulación financiera
Y gran parte de esos fondos se mueven, como muy bien lo dijo el contador Enrique Iglesias en un excelente reportaje en el semanario Brecha hace 2 semanas, fabulosas sumas de capitales que se mueven en las sombras, con lo cual tienen la capacidad de desestabilizar pequeñas economías. Porque no olvidemos que estamos viviendo en una época de la humanidad, o si se me permite, y no quiero ser dramático, por primera vez en la historia de la humanidad, estamos viviendo en una época en que corporaciones privadas de acumulación de capital tienen más poder que los estados. Y este es un fenómeno nuevo que tenemos que reexaminar a la luz de toda la doctrina de la que hablé anteriormente y que tenemos que construir en el transcurso de nuestra integración. Y mucho más cuando somos parte de un continente con pequeños estados fragmentados y débiles, incluyendo en términos relativos globales a la propia República Federativa de Brasil. Entonces, no hay en este momento resolución a este problema gravísimo de la regulación financiera internacional. Y este es un factor de riesgo sobre la soberanía de los estados que solamente podemos encararlo a través de un espacio integrado con muchísima cooperación que tiene que ver también con temas de seguridad, el control del lavado de capitales, el control de la especulación, y con políticas propias en la región sudamericana de financiamiento y de inversión. Y me apresuro a decir, siendo autocrítico, que no hemos resuelto ni lo uno ni lo otro, porque es absolutamente vergonzoso a esta altura de nuestros procesos o de nuestros intentos de procesos de integración que no tengamos entre nuestros propios países tratados de inversiones, que hemos firmado cada uno de nosotros con todas las potencias del mundo, pero entre nosotros no tenemos tratado de inversión. Señor embajador del Paraguay, usted sabe que Mercosur es una de nuestras grandes falencias, y Mercosur no sería lo que es hoy, no estaría empantanado como está empantanado hoy, si tuviera, como ya debió de tener, porque este tema se empezó a discutir en 1996 y no se resolvió, su propio tratado de inversiones. Entre otras cosas, para no depender del financiamiento de las inversiones por parte de un solo país, como todos sabemos que ha ocurrido y que ha sido una mala experiencia. Y el quinto tema, que es previo también a la negociación concreta de cada acuerdo, es la incorporación en estos acuerdos de la cuestión ambiental y de la cuestión de los desarrollos de las nuevas tecnologías y ciencias biológicas. Es decir, el tema del clima, del medio ambiente y de los transgénicos son una materia compleja que ha venido a incorporarse en último momento a la discusión de estos tratados y que tienen que ver con la soberanía alimentaria y la seguridad alimentaria de los pueblos, y que tienen que ver, en el caso del clima y del medio ambiente, con este concepto tan importante que el Papa Francisco ha vuelto a poner sobre la mesa con muchísima fuerza, que es el del cuidado de los bienes comunes. Es hora de que nos demos cuenta todos de que nuestra vida depende de ciertos bienes comunes. Esto pone en tela de juicio el valor absoluto de la propiedad privada, y el propio Papa ha sufrido reproches en esta materia, aunque no creo que él quiera meterse a cuestionar la lógica del sistema capitalista, no creo que sea esa su voluntad, ni voy a cometer yo tampoco el atrevimiento de interpretarlo, pero lo que sí es cierto, que la vida de nuestras naciones depende del cuidado de ciertos bienes comunes, el aire, el agua, los suelos, y pondría entre estos bienes comunes el primero que cité, la paz, porque en el proceso de desintegración y fragmentación de nuestras sociedades, la paz termina siendo la primera de nuestras necesidades comunes, y nuestros sistemas económicos y políticos están demostrando una fragilidad alarmante para construir y mantener la paz en nuestra vida social. Es entonces en este panorama de negociación en el que nos movemos. Y después de esto, entonces nos sentamos a discutir las listas de ofertas y contraofertas, los intereses ofensivos y defensivos, los bienes y los servicios que queremos vender, los bienes y los servicios que queremos comprar, los años de protección de la propiedad intelectual, y si vamos a discutir servicios públicos y privados juntos o si los vamos a discutir por separado, y vamos a discutir también sobre compras públicas, es decir,
cuando resolvamos los grandes problemas comunes y subyacentes en el debate de los tratados, podremos entrar también en el contenido concreto de la negociación, oferta y demanda de cada uno de los tratados. Pero es absolutamente engañoso y es una visión, a mi juicio, insuficiente, por no decir miope, tratar de resolver en la mesa de negociación los contenidos de oferta y demanda de los tratados sin resolver estas otras cuestiones previas que tienen que ver nada más y nada menos que con el mundo que tendremos de aquí a los próximos 50 años. Por eso, el fenómeno es más complejo. Y este tema tuvimos ocasión, y termino en 2 minutos, de discutirlo intensamente aquí en Uruguay cuando se discutió este tema del TISA, del Tratado Internacional sobre Comercio de Servicios. Porque se decía, bueno, pero todavía no conocemos las ofertas y las demandas, no están claramente formuladas por las partes contratantes. Y nosotros decíamos, sí señor, llegará el momento de discutir eso, no cabe duda. Ahora, todo esto otro, ¿cuándo se resuelve? ¿Cuándo se resuelve el tema de las cláusulas medioambientales? ¿Cuándo se resuelve el tema del respeto al derecho laboral? ¿Cuándo se resuelve la regulación financiera? ¿Cuándo se resuelve el tema de los tribunales de controversia que respeten la soberanía de los estados? ¿Cuándo se resuelven estas cosas? Porque entonces sí, resolvamos estas cosas y también discutamos de las ofertas y demandas. Pero entrar a discutir cuántos bienes y servicios te vendo o cuántos bienes y servicios te compro sin resolver estas otras cosas previas es no tener sentido de que estamos al borde de una crisis de civilización y que tenemos que ser responsables en asegurar el mundo que queremos para las próximas décadas y no podemos esquivar los grandes problemas. Bueno, esta es la visión ambiciosa con que hemos encarado nuestros debates en nuestra querida América del Sur, en UNASUR y en Mercosur, y no queremos de ninguna manera que los debates de nuestra integración se reduzcan simplemente a un debate sobre cuestiones de comercio. Pero lo dijo muy bien Chacho Álvarez, tampoco hay integración sin integración comercial. No nos hagamos trampas al solitario. Los que estamos reclamando un debate profundo, incluso con visos civilizatorios de las cosas, no somos tan ignorantes como para no darnos cuenta que las cuestiones del comercio también hay que resolverlas. Pero hay que resolverlas en el marco de un comercio con reglas y no en el marco de tratados salvajes. Por eso yo tengo muchísima esperanza y voy a pedir permiso para hacer alusión a mis queridos amigos embajadores que tengo aquí, en que nuestras relaciones con China puedan progresar. China ha hecho promesas y compromisos importantísimos de inversiones en nuestro continente que son bienvenidas, pero está claro que la calidad de nuestras relaciones económicas con China tiene que mejorar, porque no es lógico que pasemos 2, 3, 4 décadas más donde nosotros vendemos fundamentalmente bienes primarios y materias primas y China nos venda fundamentalmente bienes industriales. Esa es una relación asimétrica, es una relación desbalanceada, es una relación que reproduce las viejas relaciones centro-periferia dentro del sistema capitalista, pero confiamos en las capacidades de negociación nuestras y de China y en la buena voluntad de todas las partes para que contemos cada vez con mayor inversión china, para que podamos llevar a cabo emprendimientos de complementación, emprendimientos de cooperación en materia científico-técnica, y que nuestras relaciones no solamente sean cada vez más ricas en términos cuantitativos, sino que sean también más beneficiosas en términos cualitativos y que vayamos venciendo esa asimetría inicial o esa descompensación inicial que tiene una relación que yo creo que será extremadamente positiva. Y al querido embajador y amigo Fernández Trigo le digo que me tocó estar en algunos momentos de las negociaciones entre Mercosur y Unión Europea. Yo creo en la posibilidad, por la comunidad de valores que une a los latinoamericanos y a los sudamericanos con los europeos, creo en la posibilidad de ese tratado, creo en la necesidad de ese tratado y creo que cuando discutamos ese tratado podemos superar muchos de los temas críticos que yo mencioné al principio y que es necesario resolver para tener un tratado lo más justo posible. Tengo la enorme esperanza, tengo la convicción incluso
de que va a ser una negociación muy dura en términos de ofertas, pero que podemos alcanzar con la Unión Europea en un plazo razonable un acuerdo que será ambicioso y que no será salvaje. Muchas gracias a todos ustedes por la invitación.